Ahí en la zona de Aguacate hay mucha familia Hidalgo, una familia muy extensa, pero yo conozco mucha familia Hidalgo y sé que vienen de esa zona porque tenía amigos que nos quedamos juntos en la milla y entonces son de esa familia de apellido Hidalgo. Esta estadística que tengo aquí del año 35 es la estadística de Navarrete del censo del año 35. Para esa época Navarrete no era distrito ni era municipio, pero yo hice una labor de recopilación en el Archivo General de la Nación hace ya unas cuantas semanas, y entonces dice que esa era la estadística del año 35. ¿Qué hice yo? Recogí todas las secciones de Santiago que pertenecen hoy a Navarrete y las sumé en cada una de ellas, una por una. Le agregué lo que era las secciones de Esperanza, Pontón y Barrero, Pontón y Pontoncito, entonces las sumé todas y me dio ese resultado, que para esa época Navarrete contaba con 7.092 habitantes, no cuando todavía no era municipio ni distrito, pero al hacer la sumatoria de todo, entonces me da ese resultado de 7.092 habitantes. En el año 50 éramos 6.515 y aquí está la distribución por municipios, por secciones de cada una de ellas. Como pueden ver, por ejemplo, Mejía tenía 1.415 habitantes y Mejía tenía 265. Hay un tema con esto. Una cosa era Mejía y otra cosa es Mejía de Navarrete. La gente de Mejía, y aquí está lo lógico, no me dejan mentir, cuando venían para acá decían voy para Navarrete, porque para ellos Navarrete era como una sección distante o diferente de Navarrete, aunque se le decía Mejía de Navarrete, pero había un tema con eso. O sea, ellos se consideraban una comunidad separada o distinta de la de Navarrete. Igualmente Villanueva. Esta es la estadística del año 1960. Aquí parece que se hizo una fusión, porque como pueden ver, digamos, Cañada Bonita tenía 1.282 habitantes, pero no me dice nada de Guanábana ni de la Sierra, que son todas secciones, ni del túnel, que son todas secciones de Cañada Bonita. Me imagino que fue que le englobaron todas y la metieron todas en ese mismo paquete. Igualmente tenemos a La Bogota, que tenía 940 habitantes, Mejía tenía 900, Pontoncito tenía 400, Villanueva tenía 900 y Huertalaga, siempre es una comunidad pequeña, tenía 80 habitantes. En total, bueno, el casco urbano de Navarrete tenía 2.630, que conjuntamente con Mejía podría llegar a 3.000 y pico de habitantes solamente esa parte. Hay una cuestión con esto que quiero tomar en cuenta, que la gente se preguntaba, ¿por qué razón Balaguer ganaba las elecciones? Si en Navarrete había mucha gente de la oposición, porque el campo era mayoritario. Entonces cuando sacaban los votos de Navarrete, y entonces cuando contaban los votos del campo, entonces venían los votos del campo y era la acabose, como se dice, porque la población era mayormente rural y en el pueblo vivía muy poca persona. En el año 70 teníamos 14.000 habitantes, en el 81 teníamos 21.000, en el 93 teníamos 33.000, en el 2002 teníamos 42.000 y en el 2010, de manera inexplicable, en vez de aumentar la población, mejor descendió. No sé qué pasó ahí, pero si fue, ¿verdad?, una chapucería de los encuestadores o de la dirección de estadística, porque no se explica que un crecimiento constante, de repente entonces hay un decrecimiento. Hay quienes dicen que cuando se fundó el barrio Villafuri, las personas de ese lugar fueron excluidas de Navarrete, dicen algunas personas para justificar esa cuestión, pero no creo que tanta gente pueda explicar todo eso, la disminución tan significativa de la población del municipio de Navarrete. Voy a caer ahora en lo que es el gobierno de Navarrete a nivel local. Hasta el año 1960, quien designaba a los alcaldes y los regidores era el presidente de la República, es decir, Trujillo. ¿Qué pasó? Que en el año 59 se produce el desembarco guerrillero de los expedicionarios que vinieron de Cuba a combatir a Trujillo. Y Trujillo, hábilmente, pretendiendo alegar o queriendo establecer que había apertura democrática, permitió que los pueblos del interior eligieran a sus síndicos y a sus regidores. Entonces hubo una elección municipal el 15 de diciembre del año 1960 que eligió la autoridad de Santiago. Entonces esa autoridad de Santiago era entonces lo que designaban posteriormente al síndico de Navarrete, al síndico de Villa González.
Yo recuerdo que Villa González durante mucho tiempo, que el designador del síndico de Villa González era el Ayuntamiento de Santiago, hasta hace poco tiempo. Creo que clase, ¿verdad? Clase está aquí, me confirma esa información. Hasta el 90. Entonces aquí pasó así, pero fue, digamos, una primera vez, porque Balaguer, digamos, rompió esa posibilidad cuando elevó a Navarrete al municipio. Yo sé que es verdad que hay compañeros que no son anti-balagueristas, pero yo asumo, ¿verdad?, que la cosa hay que hacerla a quien se la reconoce. Y creo que Balaguer, como navarretense, nos colocó en un lugar especial. Nos convirtió en distrito, nos convirtió en municipio. No hizo así con Villa González, no hizo así con Licey al medio. Entonces pienso que como navarretense, esa parte creo que tenemos que reconocérsela porque cumplió con Navarrete en ese ámbito. Entonces, tenemos entonces las elecciones del año 62. En esas elecciones participaron como candidatos por el PRD don Bruno Mercado, que obtuvo 1.787 votos, y don Antonio Reyes, que fue el síndico, se me olvidaba esa parte, que designó Santiago en el año del año 61 hasta el año 63. Entonces Antonio Reyes fue candidato a síndico a la reelección, subiría yo, por la Unión Cívica Nacional, que era el partido contendor del PRD en ese momento. Entonces, en esas elecciones, quien las gana es don Bruno Mercado, y ahí es que inicia, cuando se juramenta él, dicen algunos, que se inicia la municipalidad, porque él se juramenta como síndico electo el 27 de febrero del año 63. Entonces, quienes dicen, bueno, que la municipalidad comienza, porque lo que celebramos hoy es la promulgación de la ley. Pero la municipalidad comenzaría eventualmente cuando se juramentó el primer bufete directivo del ayuntamiento, ya como institución autónoma independiente, que fue ya el día 27 del año 63, con Bruno Mercado como primer síndico electo de Navarrete y los demás miembros del Consejo de Regidores de la Sala Capitular. Esa gestión de ese síndico duró apenas 7 meses, porque todos sabemos que el 25 de septiembre del año 63 hubo un golpe de Estado que interrumpió el orden constitucional de la República Dominicana a nivel nacional, y también se llevó de paro el síndico electo de Navarrete, que fue el señor Bruno Mercado. Poco tiempo después asume como síndico de Navarrete el señor Julio Reyes Bisonó, o don Cuqui Reyes, que hablaremos de él un poquito más adelante. En el año 1966 participa como candidatos a las elecciones por el Partido Reformista don Ernesto Vargas, que obtiene 3.270 votos, y Nicolás Fernández, el padre de nuestro amigo Colacito Fernández, Pablo Fernández, obtiene la cantidad de 1.517 votos. Hay que tomar en consideración que en esa época las elecciones no eran como ahora, ¿verdad?, que la gente hacía caravana. O sea, a los opositores los perseguían, porque estamos hablando, digamos, un año después de la revolución del año 65, y tenían que ser héroes o gente muy decidida a combatir a Balaguer o combatir el régimen para poder para poder hacer campaña política por el PRD en el año 66. Entonces, como pueden ver, en esas elecciones quien las gana es Ernesto Vargas. Hubo unas elecciones, la Constitución del año 66 decía que las elecciones iban a ser cada 2 años. Entonces hubo una elección en el 68 que fueron impugnadas, y se celebraron una segunda vuelta con la impugnación el día 18 de julio del mismo año. Entonces compitieron en esas elecciones don Cuqui Reyes por el Movimiento Independiente Restaurador, y don Bolívar Borrelli, que en ese entonces era fiscalizador de Navarrete por el Partido Reformista. En esas elecciones el PRD decide no participar, alegando que no había garantías ni había seguridades para participar, y no hubo participación del PRD, alegando que había represión política y había persecución política. No participó, entonces hubo una avalancha de movimientos independientes, y aquí tuvo el de Navarrete, que fue en este caso el señor Cuqui Reyes. En el año 70, hemos estado ya en materia, que el caso se está poniendo interesante. Participa por el Partido Reformista don Manuel Nene Bisonó, don Tito Bueno, que perdió por 2 votos. Tito tendrá su historia ahorita, ¿verdad? Había más gente para contar. Ahorita, a ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? En esa elección. Y Cuqui Reyes por el PQD, que saca 979 votos.
Pero, ¿verdad? Todo también tiene su momento de gloria y esplendor, porque entonces Tito Bueno entonces venía como candidato. Bueno, Tito Bueno fue candidato por el movimiento de la juventud, que se llamó el Monajú. Entonces, ya entonces en el año 78, ya Tito pasa a ser candidato del Partido Reformista, aliado del Partido Monajú, aliado al Partido Reformista. Entonces, en esas elecciones, Tito Bueno obtiene 3.732 votos. Pues entonces hubo un tema con eso, que fue que el PRD no fue tampoco a elecciones. Entonces, quien participa en las elecciones es un partido que se llama el Partido de las Araburgos, o el PDP, que aquí obtuvo la cantidad de 597 votos. No sé quién fue el candidato de Tito, no sé, Tito ahorita nos dirá esa parte. ¿Con quién fue que usted compitió? Ok. Bueno, entonces seguimos con el año 78, que la gana Elvido Mena por el PRD y la Alianza Social Dominicana, que la ganó por 3 votos. Buki Reyes fue por el Partido Reformista, sacó 3.159 votos más 38 de los partidos aliados. Eso da un total entonces de 3.197. Pero entonces el PRD sacó 3.200, sacó 1.377 de manera independiente y 23 aliados con la ASD. Entonces ahí están con los 3.212 votos, 3.200 votos, y entonces Cuquirella pierde por 3 votos en el año 78, que las gana el señor Elvido Mena por el PRD. En el año 82, quien participa en las elecciones es William Bueno por el Partido Reformista, Papo de León por el PRD y Rolando Castillo por el PLD. El resultado es William Bueno gana las elecciones con 3.307 votos. En el año 86 participan en las elecciones Néstor Vargas por el Partido Reformista, Papo de León por el PRD y Rolando Castillo por el PLD. El resultado es que Néstor Vargas es el 5 en el año 86. Lo que yo he podido presentarle como la síntesis de la verdad de los últimos 160 años. Ajá. Si estamos vivos, veremos los resultados. Bueno, si hay alguna pregunta, si hay alguna intervención, alguna aclaración, para entonces cerrar la parte que me corresponde de lo que es el pasado histórico. Vamos a ver.